dedicarse a algo que hoy podríamos llamar promoción cultural, a formar escritores, a formar poetas, a alentar a los muy jóvenes y acompañar a los muy mayores. Juan de Dios Peza recordará que cuando era un chamaquito de 15 años en una tertulia le presentan a Altamirano. Son los días de la República restaurada y Altamirano le dice: ahora sí, hijo mío, a estudiar mucho, a escribir mucho, porque es momento de cantar a la patria libre y unida. Pero con esa misma intensidad que Altamirano puede ser generoso, diga también en esos mismos días batallas ideológicas que tenemos ya quizá un tanto olvidadas. Se nos ha esfumado un poco en la memoria que hacia 1870, 73, todavía hasta 78, Altamirano vive en agarrón permanente con ciertos sectores conservadores que todavía no habían desaparecido como suele creerse y que les daba por hacer trabajo político, que publicaban periódicos, hacían activismo disfrazado de obra de caridad, y Altamirano tomaba como propia la bandera de hacer frente a estos conservadores que aspiraban a ganar terreno. Así escribió numerosas cosas, dio batallas en periódicos, promovió un periódico, El Libre Pensador. Y esta es una beta de Altamirano que ojalá algún día los investigadores recuperen y reflexionen: sus preocupaciones religiosas. Solemos creer que los liberales del 19 eran ateos. No eran ateos. Puede que sí sean comecuras, pero eran religiosos. Y una de las cosas en las que Altamirano reflexiona mucho a lo largo de los años es en el problema que significa ser o no ser un buen cristiano. Altamirano tiene muchos agravios personalísimos con la Iglesia Católica de su tiempo. De alguna manera le achaca a la Iglesia cierta responsabilidad en casos como los crímenes, los asesinatos de los llamados mártires de Tacubaya. Incluso escribiría una cuarteta llena de rabia poco antes de irse de la ciudad al calor de la Guerra de Reforma. Ilumínate más, ciudad maldita, ilumínate. Luz necesita el partido de los sirios y las sotanas. Andando los años, Altamirano va a seguir manteniendo este recelo hacia la Iglesia Católica porque él dice, está convencido de que la práctica de un buen cristianismo no puede pasar por el acercamiento de la jerarquía eclesiástica al bando conservador. Y este tipo de polémicas las hemos olvidado. Solemos más, como ocurre con algunas otras figuras de la historia de las letras mexicanas, quitarles estas texturas, volverlos nada más literatos con todo lo de general que pueda tener este calificativo, y olvidamos sus preocupaciones, sus indignaciones, sus alegrías, sus obsesiones. Una de estas es este debate de la religiosidad de Altamirano. Altamirano discute y escribe y discute mucho. En alguna época se entusiasma por aprender alemán porque en Alemania para esos años también se están discutiendo estas cosas y a él, a Altamirano, le sirven para hacer frente a sus peculiares polémicas y antipatías con los grupos conservadores. Todo esto es una gran posibilidad de acercarnos a un Altamirano mucho más corpóreo, mucho más real, menos plano. Y todo eso lo podemos encontrar en la lectura de estos 24 tomos. Allí están sus inquietudes, ahí están sus depresiones, ahí están sus sueños, ahí están las cartas que escribía cuando ya estaba trabajando como diplomático en Francia. Y ahí están las expectativas que tenía de volver a México a vivir sus últimos años. Lejos de los ojos
cerca del corazón. Así decía el papel membretado que Altamirano se mandó a hacer allá en sus días franceses, y usaba ese papel para escribir sus cartas a México. A ratos se moría de nostalgia, una nostalgia que ni siquiera las cajas que su hija Catalina le mandaba con regalitos como chocolate, como frijoles, como totopos, se quejaba de que se le echaban a perder los totopos en el viaje por barco, podían paliar. Él estaba, decía, enfermo de nostalgia, y por eso sus días en Francia, dice, eran tristes. Yo me miro en el espejo, escribe, y procuro estar contento, pero los ojos siempre están tristes. Y aquí nuevamente le escribe a su hija el llanto obligado del viejo indio llorón. Ese es Altamirano soñando con la casa de su yerno, de Joaquín Casasus. Cada vez que se entera que la casa de su yerno, allá en la colonia Guerrero, crece, se expande, tiene mejoras, él se pone alegre, porque él piensa que su encargo diplomático está cerca de terminar y podrá regresar. Y él escribe: me haré jardinero en mi vejez, llevaré plantas de aquí y las pondré en el jardín que está usted construyendo. Allí, abuelo dichoso, podré jugar con mis nietecitos. Todas estas expectativas se le quedaron en el tintero a don Ignacio. Murió en Europa soñando con México. Cuando se supo su muerte aquí en México, hubo una muy importante tertulia allá en los locales de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Nadie faltó aquella noche. Abogados, funcionarios, políticos, escritores, poetas. Y cuando Justo Sierra dijo: adiós, maestro, no te olvidaremos, el asunto era mucho más que una fórmula. Del mismo modo que el nigromante había construido un sólido vínculo intelectual, ideológico, personalísimo y emocional con Altamirano, Altamirano había hecho otro tanto con otros jóvenes, como Justo Sierra quizá el más conocido. Todo esto, la relación de estos días, también la podremos encontrar en estos 24 tomos. ¿Qué es lo que no tenemos en estos 24 tomos? Chispas, pequeñas leyendas, algunos curiosos rumores, como aquellos que cuentan que es Altamirano quien posa para el rostro de la estatua de Cuauhtémoc que está allá en Paseo de la Reforma. Historias que aparentemente, y le dediqué un rato a averiguarlo, vienen por tradición oral, porque uno de sus últimos alumnos acompañantes es ni más ni menos que ese entrañable cronista de la Ciudad de México que fue don Luis González Obregón. Don Luis González Obregón vivió para conocer a un chamaquito que era muy inquieto y que desde muy jovencito estaba interesado en cuestiones de la historia. Ese chamaquito se llamaba Arturo Arnaiz y Freg. Y Arturo Arnaiz y Freg, que era un historiador muy interesante, pero con una corta obra escrita, más bien le compartió a sus alumnos, como mi maestro don Álvaro Matute, le compartió a sus amigos como don José Luis Martínez historias como estas. De modo tal que quizá estas chispas le den también un toque de misterio, aparte de la biografía de don Ignacio. Por lo pronto, estos 24 volúmenes son una ocasión para disfrutar, para celebrar. Casi 30 años han pasado desde la publicación de este primer volumen de la primera edición de las obras de Altamirano. Este salió a la circulación en 1986. Hoy estamos celebrando la culminación de la segunda edición, cuidada, revisada con enorme acuciosidad, con una importante ampliación del índice, que es verdaderamente una bendición
para los investigadores, porque leer los 24 tomos de Altamirano, como los de Prieto, como los de Zarco, requieren mucho ojo, mucha paciencia. Y la verdad es que hemos progresado mucho. Imagínense cuando la cosa era irse a leer los periódicos del 19 allá a la hemeroteca. Pero esto es un enorme apoyo para el investigador y seguramente puede ser una delicia para el que, no siendo especializado, tiene ganas de acercarse a este hombre interesantísimo. En él va a encontrar muchas de las pistas para entender muchas cosas que ocurrieron en este país después de él. Muchas de las demandas sociales, de las inquietudes culturales y colectivas de ciertos grupos que han construido la vida literaria de este país. En fin, que eso es Ignacio Manuel Altamirano. Nada más, pero nada menos. Les agradezco mucho. Agradecemos su intervención, distinguida Berta Hernández, y el haber compartido estas reflexiones en torno a la vida y la obra de Ignacio Manuel Altamirano. Y ahora daremos el uso de la palabra al licenciado Raciel Garrido Maldonado. Daremos lectura brevemente a su síntesis curricular con trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue secretario proyectista en ese Tribunal Superior de Justicia, adscrito a la Tercera Sala Civil. Fue magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Entre su actividad docente, además de maestro por oposición en la propia Facultad de Derecho de la UNAM, fue maestro de Historia del Pensamiento Económica y también fue maestro de primaria en el estado de Oaxaca, de donde es originario. Ha publicado obras sobre derecho electoral y ha colaborado con diversos artículos para el diario La Jornada, y actualmente es director general de Análisis de Jurisprudencia y Boletín Judicial de ese tribunal. Le pedimos que haga uso de la palabra. Muchas gracias, maestro José Antonio González Pedrosa. La verdad es un momento muy importante en la vida del Tribunal Superior de Justicia. Agradecemos de verdad, y lo hago en mi calidad de director general y a nombre del magistrado presidente, el doctor Edgar Elías Azar, la presencia de ustedes. A la licenciada Berta Hernández, él tenía mucho interés en escucharla, pero entiendo que actividades ya programadas pues se lo impidieron. Al maestro Alberto Cue García también muchas gracias. Ya teníamos la oportunidad de conocerlo cuando se inició este trabajo propiamente. Y bueno, es difícil superar la exposición que ha hecho doña Berta Hernández. Yo voy a leer algunas notas que hice porque no conozco a fondo la obra como ella. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en esta venturosa tarde. Es un honor, por supuesto, para mí participar en mi calidad de comentarista en esta 7ª Feria Nacional del Libro Jurídico, organizada por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Entre los símbolos significativos de la cultura está la prodigiosa presencia del libro. Desde la antigüedad ha servido para conservar el pensamiento, la belleza del espíritu, la residumbre del carácter de cada grupo social. En su evolución, hallamos ejemplares que han influido en la formación del futuro de la humanidad. Hay libros que presentan la historia de los pueblos como la Biblia, el Corán, el Panchatantra, el Chilambalam. Alguien puede sostener que se lee poco y que se edita en demasía, que el libro, en nuestros días, está amenazado por los medios electrónicos y que puede desaparecer. No llegaremos a ese extremo. El libro será siempre el baluarte de la cultura, la esencia del hombre. El libro es la gran epopeya del ser humano.
Hoy nos reunimos para hacer la presentación de las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano, realizadas en coedición por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a iniciativa del magistrado presidente Dr. Edgar Elías Azar y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Debo decir que esta edición se logró gracias a la excelente coordinación entre los equipos de trabajo, tanto de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta como de la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal. Poco puedo añadir a la inmensa figura de un extraordinario ser humano, originario de la población de Tixla, como ya fue apuntado, estado de Guerrero. Tixla formaba parte del distrito de Chilapa, entonces perteneciente al Estado de México, cuando allí, el 13 de noviembre de 1834, nació Ignacio Manuel Mobono Serapio Altamirano Basilio. Me voy a permitir leer una nota periodística aparecida en el Monitor Republicano el 24 de octubre de 1867, de un brindis ante el presidente Benito Juárez y un enviado especial de la República de Bolivia, que pinta de cuerpo entero el perfil y la personalidad de don Ignacio Manuel Altamirano, así como de sus coetáneos y de la época brillante que fue la Reforma. Ya lo apuntó doña Berta Hernández. Esa época y esa generación contrasta, para bien o para mal, con las otras generaciones de mexicanos. Dice así: obtenida la victoria sobre el imperio de Maximiliano y el Partido Conservador, el presidente Juárez, que había prorrogado su mandato durante la guerra, lanzó una convocatoria el 14 de agosto de 1867 para renovar los poderes del gobierno. Altamirano y otros sinceros republicanos demócratas objetaron dicha convocatoria y entablaron su lucha. Junto con Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y otros intachables liberales, Altamirano fundó el periódico El Correo de México para defender la candidatura del general Porfirio Díaz. Por entonces llegó a México un enviado extraordinario de Bolivia, el señor Quintín Quevedo, para felicitar en nombre del gobierno de su país al pueblo mexicano por el triunfo en la pasada guerra. Con tal motivo se organizó un banquete el 22 de octubre en que abundaron los discursos tanto del boliviano como del presidente Juárez y de importantes personajes del mundo oficial y aún de la oposición como Altamirano. 2 días después, y esa es la crónica que recoge el Monitor Republicano, daba cuenta del siguiente episodio. Terminado el banquete, el ciudadano presidente se dirigió acompañado del señor Quevedo hacia el señor Altamirano, que se hallaba en una de las extremidades de la mesa, y le presentó al señor Quevedo. Ambos se hicieron el cumplimiento de estilo, después del cual el señor Altamirano pronunció un brindis en el que expresó los más ardientes deseos por la prosperidad y engrandecimiento de Bolivia y de su representante, advirtiendo al mismo tiempo que, aunque estaba en oposición con el gobierno en lo relativo a ciertos artículos de la convocatoria que afectaban a la Constitución, en las cuestiones nacionales y de independencia, estaba de acuerdo con don Benito, quien había llevado con gloria la bandera nacional hasta los confines de la República, que en casos como este, él volvería a unirse al ciudadano presidente y empuñaría las armas en defensa del honor de la patria. El señor Quevedo contestó el brindis del señor Altamirano de una manera agradecida y adecuada, como enterado de estas disensiones pasajeras, considerándolas como de familia y ofreciendo que, al regresar a Bolivia, manifestaría que entre los mexicanos liberales existía la mejor inteligencia y buena armonía. El ciudadano presidente dijo, con referencia a la declaración que hizo el señor Altamirano de miembros de la oposición, que se complacía en oírla, porque esto mismo acredita que el gobierno consiente en ella y no la persigue, puesto que deja libre la prensa y la juzga útil cuando es bien dirigida. Que el pueblo mexicano era tan grande que él mismo, Juárez, que era su representante, se tenía por pequeño
y el último de sus conciudadanos, porque el pueblo había dado pruebas de patriotismo, lealtad y prudencia que le habían inspirado confianza y nunca dudó de la consolidación de la independencia y el sistema republicano que ya miraba afianzados. Después de esto se abrazaron los ciudadanos Juárez y Altamirano, y como se habían distribuido copas y abierto botellas de champaña a propósito para este acto, ellos y muchos de los concurrentes brindaron por la buena inteligencia entre gobierno y la oposición, terminando el banquete a las 12 de la noche. Y aquí viene una nota que pues está ahí en uno de los tomos, no les diré cuál para que lo busquen. A falta del brindis del Altamirano, tenemos la contestación que le dio el enviado extraordinario. Y de verdad, a mí me llamó la atención, me emocionó y por eso determiné leerla esta tarde. Dice así: he oído vuestros conceptos con el entusiasmo que inspira siempre la palabra del ilustrado patriota. Mi corazón late como el vuestro por esos nobles sentimientos de democracia y libertad que acabáis de significarme. Altamente me complazco de ver al frente de un representante del poder, un ciudadano libre que, como vos, se proclama opositor y que, con el civismo más puro, combate en el terreno de la prensa todo aquello que cree ser en contra de las instituciones patrias o de las libertades políticas. Esta oposición que hacéis, señor Altamirano, os honra y enaltece porque es la oposición ilustrada del verdadero republicano. Ella honra y enaltece también al modesto gobernante a quien combatís, porque reconociendo que la oposición ilustrada es garantía de la democracia, os escucha, os aprecia y os distingue. Yo diré allá en mi país que he presenciado esta hermosa escena como la significación más elocuente de la altura en que se encuentra el pueblo mexicano. Seguro estoy de que allá sabrán apreciarla debidamente, porque también los pueblos de América del Sur reconocen su mérito y en más de una ocasión la han ostentado con la misma bizarría que aquí veo. Hasta aquí esta cita. Quisiera también agregar otro aspecto que ya ha resaltado la licenciada Berta. Altamirano era un fogoso orador. Dijo muchos discursos a lo largo de su vida, pero hay algunos verdaderamente célebres, entre ellos el discurso contra la amnistía. Hay otro que llama especialmente la atención por su profundo significado patriótico. Fue pronunciado el 16 de septiembre de 1855 y del cual también me permito citar uno de sus párrafos por su vigencia. Dice así: ten respeto a la autoridad que tú mismo eliges, pero sin adularla, sin cometer bajezas, porque muchas veces los pueblos con su degradación vuelven despóticos a los gobernantes. Distingue entre la ley y el que la ejecuta, y si tienes que ser esclavo, es mejor que lo seas de aquella y no de este, porque quien baja la frente ante la ley se honra, quien la inclina ante un hombre se degrada. El maestro Altamirano tenía entonces 21 años. Destacó, como ya se mencionó, en la vida política como diputado, procurador, magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirvió a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, impartió clases de Derecho Administrativo, de Historia General y de México, de Historia de la Filosofía, y puso las bases de la Escuela Normal. Fundó periódicos, publicó libros y, sin embargo, vivió con estrechez económica, sin mal usar el dinero del pueblo. Un día ve a los ricos en sus altos carruajes tirados por frisones, y él está seguro de encontrarse abajo, sin que nadie lo tilde de presupuestívoro, como decía don Arturo Nava Díaz. Sus diarios y epistolario comprenden 3 libros de las obras completas. En sus cartas puede verse el trato cercano y digno que tenía con Benito Juárez y más tarde con Porfirio Díaz. Altamirano era preciso,
y exigente cumplidor de la ley, y su antijuarismo se define en que el benemérito se reelige. Del mismo modo, el antiporfirismo se conforma por la violación de la ley al promoverse las reelecciones. Los caricaturistas aprovecharon las diversas aristas de la acción y el carácter de Altamirano. Porfirio Díaz lo nombra cónsul en Barcelona. El clima le hace mal a Altamirano y tiene que permutar con Manuel Paino, nada menos su antiguo antagonista, por París. En busca de un clima benigno, el maestro, como ya lo apuntó también la licenciada Berta, el maestro tenía padecimientos graves, se estableció en San Remo, Italia. Un acceso de tos lo pone en malas condiciones. Cuando el desenlace de la tuberculosis está cercano, el maestro dice a su fiel acompañante: «Qué feo es esto». Su ímpetu se apagó un lunes 13 de febrero de 1893, a los 59 años de proba y lúcida existencia, y se cumple una frase que se afirma, le gustaba decir: «En 13 nací, en 13 me casé, en 13 he de morir». En San Remo, Altamirano encontró amigos masones que integraban un grupo y que influyeron para concretar la voluntad del maestro en el sentido de la cremación de su cuerpo. En 1934, al cumplirse el centenario de su nacimiento, sus cenizas se condujeron con honores a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores de la capital mexicana. Hasta aquí lo referente al maestro Altamirano y su obra. Antes de terminar mi participación, me gustaría rendir un sentido homenaje a don Arturo Nava Díaz, oriundo de Chilpancingo, Guerrero, altamiranista de cepa, como él se hacía llamar, por la revisión de la obra completa del maestro Altamirano, y que ya no pude ver porque lamentablemente falleció el 26 de febrero de 2011. Donde esté, muchas gracias, querido don Arturo, por haber contribuido a la reedición de estos 24 tomos de la obra magnífica, imperecedera, que nos legó don Ignacio Manuel Altamirano. Gracias por su intervención, licenciado Garrido, y por haber compartido ese episodio de la vida y la grandeza de una época del país tal vez no conocido por muchos de nosotros. Y para cerrar esta tarde tendremos el gusto de escuchar al señor Alberto Cue, quien es historiador por la UNAM, traductor y editor además. Ha sido colaborador del Fondo de Cultura Económica y actualmente él es el director editorial y de producción en la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA. Le pedimos que haga uso de la palabra. Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación a través del licenciado Raciel Garrido de estar aquí presente. Yo quisiera mencionar, porque creo que a la maestra Berta Hernández se le olvidó, la obra completa de Ignacio Manuel Altamirano existe gracias a esfuerzos de varias personas, pero en particular de la historiadora Nicole Girón, quien desde hace muchísimos años empezó a recopilar, a investigar, a interesarse por este personaje que no sabemos cómo lo conoció, pero que la atrapó. Y ella fue empezando sus investigaciones muy poco a poco, fue dándose cuenta que era un personaje que necesitaba ser reivindicado. En ese entonces, tal vez lo que nosotros conocíamos era alguna edición de la UNAM, alguna otra de Editorial Porrúa, en fin, muy pocas cosas sueltas de las obras de Altamirano que proyectaban esa figura, como dice la licenciada Berta Hernández, esa figura única y exclusiva de escritor.
Y gracias a este interés, gracias a este afán de entregarse a esta enorme investigación que implicaba la recopilación hemerográfica de cientos de textos de Altamirano, y gracias a sus esfuerzos por reunir también la colaboración de un equipo entonces amateur de investigación, gracias a que consiguió el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, entonces con Miguel González Avelar al frente, y todo esto fue creciendo de manera que cuando llegó la hora de editar la obra, ya el trabajo de investigación había sido arduo, exhausto y muy amplio. El segundo esfuerzo fue la edición, que entonces comenzó en el año 86 a través de la Dirección General de Publicaciones y Medios de la SEP. Cuando empezó este proyecto de publicación de obras completas de Altamirano, existía solamente un tomo, precisamente el primer tomo de discursos que en los años 40 había editado don Agustín Yáñez junto con Catalina Casasus, y hasta ahí había llegado. Entonces, este esfuerzo de la doctora Nicole Girón por soñar y pensar y proyectar la edición completa de las obras de Altamirano vino a rebasar con mucho este esfuerzo que a lo largo de un siglo no había dado más fruto que esta buena intención de comenzar las obras completas. La edición, como lo he dicho reiteradas veces, la primera edición de las obras adolece de defectos que tal vez fueron, por un lado, la prisa, por el otro lado, el poco avance también de los elementos tipográficos que se comenzaban a utilizar. Era apenas el comienzo de los sistemas electrónicos, y yo supongo que esta transición también causó, digamos, que la edición de original pues fuera más bien feíta, la verdad, y con ciertas características que hoy, cuando abrimos estos libros, nos parece ver como un libro pues o viejo o austero, y que muy probablemente atrajo o sedujo a no mucha gente. Seguimos pensando que la obra de Altamirano requiere de más público, requiere de más lectores, porque de alguna manera es como una figura que nos ha proyectado nuestro presente en el sentido de la esfera cultural, literaria, artística, histórica, de investigación, de instituciones científicas. Y bueno, el trabajo de la doctora Nicole Girón llegó a esa etapa de la edición, que también tuvo que haber sido muy compleja y que duró muchos años, desde el año 86 hasta 93 o 94, que se publicó el tomo 23, y el tomo 24, que es también el último que editamos, se publicó en la primera edición ya con la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, por ahí por el año 2005. Entonces, estamos hablando de 20 años de elaboración de las obras completas de Altamirano. La segunda edición se logró hacer conjuntamente con el equipo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y con el equipo de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, en poco más de un año, me parece,
aunque este tomo 24 se retrasó 2 años. Se puso el mejor de los esfuerzos gracias a la iniciativa, me parece que del doctor Edgar Elías Azar y del propio maestro Arturo Nava. Pero desde luego que se contagió este deseo a la Dirección General de Publicaciones. La entonces directora general Laura Emilia Pacheco aceptó la idea muy entusiastamente junto con el escritor Álvaro Enrique, y así se empezó el proyecto coordinado inicialmente por Carlos Mapes. Yo quisiera resaltar esto porque la edición de las obras completas fue el detonador, podríamos decirlo así, de una serie de ediciones de obras completas que la maestra Berta Hernández ya ha mencionado, como son las de Francisco Zarco, las de Ignacio Ramírez, las de Manuel Paino, todas ellas gracias al esfuerzo heroico de don Boris Rosen. Y cuando terminó precisamente la edición, se completó la primera edición de las obras de Altamirano, ya habían nacido estos proyectos y ya habían avanzado. Yo creo que de todas estas series de obras completas de autores mexicanos del siglo XIX, que no se han emprendido todas, creo que la de Altamirano es la única que completamente ha llegado a una segunda edición. Yo celebro mucho esta obra, considero en mi carrera de editor como uno de mis grandes momentos y de mis más agradables momentos de trabajo, el haber colaborado en estas obras. Es todo, muchas gracias. Gracias a Alberto Cue al haberse referido a la forma en que se gestó la obra completa de Ignacio Manuel Altamirano. No nos resta sino dar por concluida esta presentación de los libros, agradecer la concurrencia del público presente, de los distinguidos miembros del Presidium. Queda así la obra ante nosotros de Ignacio Manuel Altamirano, que seguimos descubriendo y valorando a 120 años de haber fallecido Manuel Altamirano. Buenas tardes, buenas noches. En periódicos, promovió un periódico, El Libre Pensador, y esta es una beta de Altamirano que ojalá algún día los investigadores recuperen y reflexionen sus preocupaciones religiosas. Solemos creer que los liberales del 19 eran ateos. No eran ateos, puede que sí sean comecuras, pero eran religiosos. Y una de las cosas en las que Altamirano reflexiona mucho a lo largo de los años es en el problema que significa ser o no ser un buen cristiano. Altamirano tiene muchos agravios personalísimos con la Iglesia Católica de su tiempo. De alguna manera le achaca a la Iglesia cierta responsabilidad en casos como los crímenes, los asesinatos de los llamados mártires de Tacubaya. Incluso escribiría una cuarteta llena de rabia poco antes de irse de la ciudad al calor de la Guerra de Reforma. Ilumínate más, ciudad maldita, ilumínate, los necesita el partido de los sirios y las sotanas. Andando los años, Altamirano va a seguir manteniendo este recelo hacia la Iglesia Católica porque él dice, está convencido de que la práctica de un buen cristianismo
no puede pasar. Esa que involucra las tentaciones del poder, y es ese desencanto el que lo hace finalmente dedicarse a algo que hoy podríamos llamar Quizá un tanto olvidadas. Se nos ha esfumado un poco en la memoria que hacia 1870, 73, todavía hasta 78, Altamirano vive en agarrón permanente con ciertos sectores conservadores que todavía no habían desaparecido como suele creerse y que les daba por hacer trabajo político, que publicaban periódicos, hacían activismo disfrazado de obra de caridad, y Altamirano tomaba como propia la bandera de hacer frente a estos conservadores que aspiraban a ganar terreno. Así escribió numerosas cosas. promoción cultural, a formar escritores, a formar poetas, a alentar a los muy jóvenes y acompañar a los muy mayores. Juan de Dios Peza recordará que cuando era un chamaquito de 15 años en una tertulia le presentan a Altamirano. Son los días de la República restaurada y Altamirano le dice: ahora sí, hijo mío, a estudiar mucho, a escribir mucho, porque es momento de cantar a la patria libre y unida. Pero con esa misma intensidad que Altamirano puede ser generoso, libra también en esos mismos días Batallas ideológicas que tenemos ya